nos entra la primavera. Sí, la verdad hace bastante que no llovía y se puso fresco. Así que bueno, estoy de vuelta después de, de- de varias uvas. Ven los días verdes, los otros no trabajo. Así que bueno, una semana verde esta semana, una buena semana para los activos argentinos en general. Algunas novedades que se fueron, que veníamos esperando de hace mucho, mucho tiempo. Fran, como la quita de los puntos de impuesto país. Sí, ya creo que lo hablamos varias veces. Eh, se rumoreaba, y bueno, esta semana finalmente lo confirmaron. Entiendo que lo tenían que anunciar casi que a último momento cuando iba a ser la quita efectiva, porque bueno, lo que conlleva hacer una quita de impuestos donde obviamente nadie todo el mundo va a esperar al día donde las cosas le salgan más baratas, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser un anuncio bastante corto en plazo, así que se anunció, digo, esta semana, ¿no? Y el lunes ya empieza a quedar vigente ese 10% de reducción del impuesto país, ¿no? Entre otras novedades aún mejores, IVAs dobles de importaciones y demás. Sí, correcto. Bueno, esta semana, la semana verde, fundamentalmente para los que son los activos argentinos, ha sido una semana de manual. Los bonos con una buena suba intersemanal, sí, sobre todo si la medimos de jueves de la semana pasada a jueves de ayer, para contar bien la semana y aparte porque nos conviene para agarrar todos los días de suba. Las acciones también estuvieron con un rebote interesante. Mientras tanto, el CCL se mantiene en la línea de los 1.300 pesos por dólar. La baja del impuesto país, el S&P, si vemos el rebote que tuvo, la verdad que una buena oportunidad para entrar. El problema, como siempre decimos, es la brecha y la licitación del ECAPS que tuvimos esta semana. De CAPS y otras cosas, ¿no? Pero el foco estuvo puesto en el tema de las LECAPs. Eh, es como que ahí hubo una de cal y una de arena, es como que fue una buena licitación con un gusto amargo. En los bonos, bueno, podemos ver acá claramente cómo agosto ha sido un buen mes para los bonos. Acá recuerdo muy claro que por acá no vine al break y después sí. Bueno, una muy buena subida mensual y una subida muy pronunciada esta semana con los últimos 2 días con subas superiores al 2% el día miércoles y al 3% el día jueves, Fran. Bueno, parece que Fran debe estar con problema de conexión o está No, ahí muteado. estoy, perdón, estoy Ahí muteado, es la estás. costumbre. Ah, bien. Días gloriosos digo, para los bonos, decía. Y sí, mucha euforia, mucha manija para hablar en términos eh, futboleros. Se ha vivido con bastante intensidad, sobre todo muchas veces tratando de dilucidar qué es lo que está pasando, digamos, por qué tanta euforia de repente, ¿no? Hace unas semanas estábamos preocupados, si se quiere, porque, bueno, el asunto no arrancaba, estábamos lejos de números máximos, muy lejos, y bueno, de repente, nada, euforia total, ¿no? Eh, y el que se queda fuera acá pierde mucho, ¿no? Pierde una oportunidad grande. Sí, Eso parece que se está viviendo en este momento, ¿no? El que se queda fuera está perdiendo, ¿no? está perdiendo. Sí, ahí. em, Recordemos que el AL30 pagó un cupón, perdón, pagó una amortización del 4%, con lo cual esos $60 son aproximadamente unos $58 de ahora. Estamos en 53, camino 54. eh, Así que todavía falta, podríamos verlo subir un peldaño adicional. eh, Cerca de un 8% adicional para llegar al mismo nivel, a ese techo de los $60.
Lo interesante acá vino dado por esto. Estas bajas veníamos mostrando un volumen mucho más bajo y acá empieza a aumentar el volumen, sí, empieza a aumentar y sube. Puede haber intervención oficial, no lo sabemos, no está confirmado todavía. Para la gestora de fondos, Mega QM daría la sensación de que esto puede estar influenciado por el blanqueo. De nuestra parte, en función a nuestras conversaciones con estudios contables importantes de la provincia, no solamente con uno, con varios, todos están en la misma postura, muchas preguntas, muchas reuniones, pero todavía pocas definiciones. Por el lado de los datos de las aperturas de cuentas comitentes especiales, también lo mismo. Nosotros vemos aperturas de cuentas comitentes especiales, vemos interés, pero todavía poco fondeo, con lo cual, por lo menos de nuestra parte, nos cuesta ver que sea por temas del blanqueo. Quizás la gestora de fondos, ellos podrían saberlo mejor que nosotros en cuanto a que tengan entradas a los fondos que están o a las cuotas partes especiales del blanqueo. Pero en principio y en primer lugar, nosotros no vemos que sea blanqueo. Quizás puede haber algo de normalización con respecto a la curva de los emergentes, de los bonos, que había quedado un poco desarbitrada. Con lo cual todavía vemos luz si... A ver, si esto fuera por blanqueo y subió esto por el blanqueo, habiendo tan poco movimiento y hasta salen algunos medios que hay muchas cuentas abiertas y pocas fondeadas, bueno, evidentemente el bono tiene mucha más recorrido alcista. Así que bueno, por lo pronto también hay algo internacional metido ahí en el medio, que es donde creemos que Argentina está como un poco acoplándose, ya lo vamos, lo vamos a ver con el S&P. Entonces, bueno, ahí el blanqueo o no blanqueo, esa es la pregunta, ¿por qué está subiendo? Sí, notamos en algún momento el canje entre el MEP y el CCL, que estaba en niveles de cero, en algún momento estuvo al 1%, y él cerró al 0,5, pero bueno, tuvo como un resurgir cercano al 1%, eso venía en cero, lo que estaba dando pauta de ingreso del exterior. Pero bueno, nada preocupante hasta ahora. Quizás esa parte a nosotros nos preocupa bastante porque están estos fondos de inversión que lo tocamos hace dos breaks, el de los fondos LATAM y el de los grados de inversión que están promocionando las gestoras de fondos. Bueno, porque la brecha estaba, el canje estaba en cero, hay que ver qué pasa si el canje se va a niveles superiores al 2-3%, si se va a poder seguir suscribiendo dólares del blanqueo en esos fondos. Pero bueno, hasta ahora, como decía Fran, Sí, hay como una especie de euforia en el mes de agosto, muy buen mes para los que entraron allá abajo a principio de agosto. sí, Robert, igual Fran. ahí te voy a hacer ahí una pequeña aclaración. 2% de brecha sigue siendo muy poco, ¿no? Estos, estos fondos estaban acostumbrados a recibir suscripciones con 6 de brecha. O sea que si venimos de algunas suscripciones eh, a esos niveles, entiendo que en 2% deberían estar cómodos todavía, ¿no? Sí se pausaron un poco las suscripciones cuando los niveles ya se fueron a niveles exorbitantes, 10-12%. Ahí sí todos pausaron claramente sus suscripciones, no tenía mucho sentido. Entiendo que todavía deberíamos tener un poquito de margen a favor, al 1%, 2%, 3%. Eh, Sí, la verdad que ahí es muy tentador aprovechando el bajo canje, entrar con MEP e ir a invertir en contado con liquidación, en bonos investment grade o en LATAM, eh, en tires de 5 o 7% cada uno, cuando tenemos obligaciones negociables locales rindiendo 7 promedio entre 7 y 8 el tramo corto y cuando buscamos rentabilidades. Es interesante y nosotros creemos que ahí puede ir a parar buena parte de los fondos para cartera conservadora. Veremos cómo sigue, pero bueno, por lo menos por ahora los bonos han demostrado una fortaleza bastante interesante y también el aumento del volumen es una señal bastante
positiva. De manual, porque bueno, eso también ayudó a contener a los dólares financieros. Por el lado de las acciones, bueno, Galicia e YPF, el repunte de Galicia en el mes Sí, eh, impresionante. es impresionante. Sí. Esto es en el mes. Incluso Sí. ya hay algunos bancos del exterior, Robert, hoy lo leía temprano en la mañana, hay algunos bancos en el exterior ya subiéndole digamos, la clasificación, ¿no? Incentivando ya a comprar directamente, no a mirar de afuera, ¿no? Sino entrar. Exactamente, sí. Sí, sí, ya es también ahí bastante fuerte el escenario positivo que se han estado hablando del exterior. Acá no está vista, pero vista es un ceder, pero bueno, también podríamos verlo por el lado de acciones locales, porque tiene su mayor actividad está en el país. YPF también anduvo traccionando muy bien. Cepo un poco más quedada. eh, Así que bueno, en ese contexto las acciones han venido bastante bien. Esto está mirado en CCL, perdón, en dólares, ¿sí? Esta es la cotización de los ADR. Así que bueno, creemos que sobre todo, acá hubo un tema también, perdón, creemos que el sector bancario ha estado traccionando muy bien, pero las dos insignias, las que más han estado cargando los fondos son Galicia e YPF. Hubo un tema con el balance de Banco Macro que quedó bastante más atrasado, como el de Banco Francés. Así que ahí, hoy por hoy, la predilección de los inversores está puesto en la que tiene eh, el mayor volumen negociado, ¿sí? O sea, están buscando también ingresar con liquidez. Así que nosotros por nuestra parte también vemos un buen potencial en el tema de actividad económica. Se hablaba mucho, Fran, se estaba hablando mucho de que los bonos con respecto a las acciones habían quedado bastante atrasados, pero bueno, la realidad es que también las acciones vienen presentando buenos balances. Sí, sí, sí. Ayer fue el caso de Galicia, sí. Se pudo ver en todas las plazas, no solamente en plaza local. Cerró con subas cercanas al 6%. Entonces, bueno, ayuda todavía más a ser más que optimista, ¿no? Cuando encima los balances también vienen bien. En línea también quizás con el resto del mundo, donde la gran mayoría de las empresas han han tenido buenos trimestres. Entonces, bueno, quizás también un poco en línea con eso, eh, nos, nos parecemos, ¿sí? Estamos similares y han presentado buenos balances, entonces nada, nos ayuda a seguir empujando todo este asunto, ¿no? Sí, nosotros ahí creemos, claro, que hay una acopla a lo que pasó internacionalmente, ya lo vamos a ver. También creemos que con respecto al tema bonos, la quita el impuesto país, que las automotrices hayan querido ingresar al RIGI, habla de cierta señal de optimismo y de apetito inversor en economía real, ya no en papeles, eh, que da un poco, sumado a los indicadores verdes del mes de julio, en donde la mayoría de las actividades están mostrando un rebote interesante, habla un poco de que quizás hay un mayor optimismo con respecto a la economía real y eso se traspasa a los mercados financieros. El CCL nos pareció interesante. Si vemos la curva azul, es el real brasilero. Si vemos el crawling del 2% que ha ido haciendo el Banco Central, podríamos decir que el- la moneda, el peso, está por lo menos en este año en línea con lo que viene devaluando Brasil, ¿sí? Lo que se viene devaluando el peso brasilero. No hay una gran disociación ahí. Queríamos mostrar series más grandes, pero la verdad que se nos ensuciaba mucho porque las devaluaciones y el contado con liquidación con respecto al real brasilero no guardan ninguna relación.
Entonces se ensuciaba bastante. Un poco lo que queríamos mostrar, este gráfico, esta línea de acá es el contado con liquidación, cómo se achica la brecha, cómo vuelve a ser máximos en julio. em, y vuelve a comprimirse y queda lateralizando en esta zona, ¿sí? En esta zona de 1.300 pesos el dólar, más menos. Esto marca una subida solamente del 30%, ¿sí? Del dólar contado con liquidación contra una subida del 17% del dólar oficial y un 15% del dólar en Brasil. Así que acá en este gráfico, bueno, lo que podríamos ver si tuviéramos la curva con el impuesto país es que ahora esta brecha real importador entre dólar a 1.300 dólar de importación que tiene el impuesto país y el, y el dólar oficial, bueno, ahora la brecha real de importación va a ser más grande, con lo cual nosotros vemos que puede haber una presión adicional en el contado con liquidación. Cada vez menos importadores van a tener el costo de oportunidad menor de ir por CCL a pagar importaciones. Seguimos teniendo consultas, seguimos teniendo operaciones. No está del todo normalizado, no porque no se esté cumpliendo con lo que está pactado, pero sí lo que está pactado no es lo suficientemente flexible como requiere el comercio internacional, por lo menos en lo que es pago de importaciones. Así que ahí que seguimos viendo una brecha, pero pensamos que puede tener cierta tensión porque, bueno, ahora es importar es un 10% más barato en términos generales, ¿no? Así que, bueno, creemos que la brecha puede seguir bajando y eso ha sido, Fran, una complicación para la operación, por ejemplo, con activos dolarizados como los CDRs. Sí, sí, estamos siempre ahí en la duda de decir, bueno, no solamente para, para la compra de activos dolarizados, SEAR, sino también para la compra de los mismos dólares MEP, ¿no? Estamos ahí digamos, eh, en un enriedo, en un aprieto, porque decís, bueno, la teoría me dice que debería reducirse nuevamente la brecha, ¿no? Con el retiro del impuesto y a dónde va a ir el dólar y si no estoy comprándolo caro, ¿no? Ese sería el punto clave, no comprarlo caro en este momento. Pero bueno, se ve mucha estabilidad, lleva bastante tiempo ya ahí medio que congelado en niveles de 1.300 pesito más, pesito menos, está ahí dando vueltas, hace ya un par de semanas largas. Entonces, bueno, da a entender que debería quedarse por ahí. Vamos a ver el lunes qué pasa, ¿no? El lunes sería el día clave eh, donde se terminaría de definir todo esto. Eh, Entendíamos que la demanda de SSL debería bajar, ¿no? Al reducirse el costo de importar oficialmente, la demanda de SSL debería reducirse, ¿sí? Al importador, mientras se vaya regulando y manteniéndose lo más normal posible, digamos, el tema de las importaciones a dólar oficial vía MULC, debería reducirse muchísimo la presión en el CCL, ¿sí? Todavía se están haciendo muchos pagos vía CCL, entonces sacar a ese demandante fuerte o parte de esa demanda fuerte de dólar contado con liquidación debería hacer que baje, ¿no? Debería hacer que baje. No Sí, se vio en estamos, estos 2 días, pero debería estar, ¿no? En línea. exactamente, debería estar bastante en línea. Pensemos que está al mismo precio prácticamente de este periodo, finales de mediados de enero, mediados de febrero, está al mismo precio, ¿sí? De ahí es como si nada hubiera pasado, ¿sí? Por eso para nosotros estos puntos, estas brechas superiores a 40%, siempre lo hemos dicho, 50-60% de brecha nos da venta, ¿sí? No puede ser para cualquier perfil, pero nos da venta. Brechas mucho más inferiores nos da compra. Ojo que acá teníamos también impuesto país, ¿sí? Entonces, esto deberíamos verlo un poco más cerca para que nos dé precio de entrada. Y es un tema con una brecha, como veníamos acá, 50-60%, comprar activos dolarizados porque ¿a qué acción le puedo pedir?
que me suba 20% para recuperar una brecha que cae en esa proporción. El S&P, eh, el S&P, como si nada pasara, bueno, lo que no pasa es al slide siguiente. Ahí está, Ahí está, ahí dos, está. hay Ahora dos, nos ahí estamos. pasamos de rosca. Ahí está. Ahora nos quedó esta carita. Bueno, ha sido, y acá es donde uno puede ver la magia de Warren Buffett, sin quererlo, pero la puede ver. Había tocado un punto alto el S&P. Acá estamos viendo la cotización del ETF que sigue al S&P 500 y vemos la caída que tuvo, ¿sí? Bastante fuerte a principio, entre mediados de julio y principios del mes de agosto y el gran rebote, ¿sí? Este es el verdadero rebote en B, la salida en B que estamos esperando para la economía. eh, y ahora, y quizás ahí es donde nosotros vemos un poco señal un poco preocupante, el S&P no ha podido superar eh, su récord previo y ahí es donde vemos que ha comenzado un proceso de lateralización. Entonces, si vemos acá cómo se comportó el S&P, y disculpen, me voy a complicar, pero voy a ir para atrás, eh, y es donde nosotros pensamos que el blanqueo todavía no está jugando en el precio de los bonos, tenemos también un movimiento muy similar con el precio de los bonos, ¿sí? Es más, todavía como que el precio de los bonos sigue un poco atrasado, ¿sí? No ha recuperado sus niveles previos, pero acá es donde uno puede ser un poco más condescendiente con la política económica local y pensar que el precio de los bonos y de los activos argentinos también estuvieron muy influenciados por esta caída internacional, ¿sí? Cuando estas caídas se dan, es difícil desengancharse. Pensemos que el S&P recuperó casi toda la pérdida que había tenido, casi toda, y todavía los bonos no. Con lo cual creemos ahí que la suba, ¿sí? De los bonos locales viene más dado por un contexto externo que por un contexto interno. Y acá empieza a traccionar muy fuerte los discursos de la Fed y la idea de que comienza un ciclo de baja de tasas, Fran. Sí, sí, creo que lo comenté yo también la semana pasada, donde la expectativa, lo mencioné así, la expectativa ya se estaba dando, ¿no? Ya está descontada la suba de tasas, perdón, la baja de tasas, y está descontada, solo faltaba definir en cuánto porcentaje va a ser. Y, y bueno, eso se pegó rápido en el mercado, lo descontaron nuevamente muy rápido y ahora han entrado en esta meseta, si se quiere, ahí de terminar de definir el mes que viene, que arranca el lunes, ¿no? Terminar de definir cuánto va a ser y bueno, de ahí veremos a dónde terminamos, ¿no? Bien, sí, sí, ahí hay que ver ahora cómo continúan. Tenemos una reunión ahora en septiembre, una reunión importante de la Fed, y habrá que ver. También ha sido un buen mes para los commodities. Los commodities de metales remontaron mucho también acá. Si uno viera la curva también, esto pegó en muchos sectores, no solamente en el tema de acciones americanas sino que en todos los activos financieros a nivel mundial. Queda, como decíamos, como decía Fran, queda ver cómo sigue evolucionando, pero sin lugar a dudas eso nos ha traccionado positivo para todo, excepto para la soja. El yuyo sigue bastante castigado, bastante golpeado y no pareciera tener, digamos, un piso tan firme como lo han tenido otros commodities no agrícolas. Y si pasamos a la presentación Sigue, final ahí tira un chiste, sigue siendo peronista el de... Yuyito. sí, sí, exactamente, el clásico chiste de mercado sigue siendo un, un activo financiero netamente peronista. Esto viene por el tema de que la soja tuvo picos bastante altos a principios de los años 2000.
después entre el 2011 y el 2014, y después comenzó a sufrir bastante. Ayudó mucho el precio en la salida de la crisis del 2001, y después subió mucho post-crisis, después del 2009, post-crisis del sector inmobiliario de Estados Unidos, hasta el 2014 que comienza el tightening otra vez, esta política de suba de tasas, que duró hasta prácticamente un poco antes de la pandemia, hasta 2018-19, que ahí se estabilizaron y después comenzó el proceso de baja de tasa por pandemia. La verdad que, bueno, no, la soja lleva aproximadamente una caída del 30% en el año, Fran, ¿no? Sí, sí, es durísimo. Si lo vemos de esa manera, es durísimo. Eh, digamos que todo el que guardó soja especulativamente no le fue nada bien, ¿no? El que esperaba que los precios repuntaran después de las primeras caídas del año, donde había bajado más o menos un 10% los primeros meses, la verdad que día que pasaba, día que se complicaba todavía más. Eh, y aún estamos en algún proceso similar. Tuvimos una suba el otro día que al día siguiente se perdió por completo. Entonces, está difícil el panorama por ese lado. Pero bueno, quizás necesitamos ese empujón extra, un golpe extra para definitivamente salir de ese modelo que depende de la soja, ¿no? Tiene que servirnos de lección para que se empiecen a desarrollar otras actividades en el país y colaboren con las cuentas de exportaciones, ¿no? Sí, correcto, sí, ahí se habla mucho de minería. Yo creo que ha sido importante el ingreso de las automotrices al RIGI, eso creo que agrega más valor. Es importante. Obviamente no son inversiones que vamos a ver su efecto en el corto plazo, sino en el mediano plazo, pero eh, creemos que eso va a ir traccionando con buenas coberturas. Eh, Esta semana tuvimos el día miércoles la licitación de LECAPs, de la LECAP que vence hoy, que venció hoy. Los que tienen cuenta el comitente hoy ya tienen el dinero disponible de esa LECAP. Y acá, Fran, el mismo miércoles estuvimos discutiendo bastante si era buena, si no era buena. Sí. Poner un poco de contexto, el Ministerio de Economía logró extender la duración de la curva en pesos de los títulos a tasa fija hasta el mes de junio y de agosto del 2025. Estamos hablando de extended duration hasta 10 y 12 meses en este proceso de construcción de curvas. Como acá todavía estos títulos no cotizan, no están en este dibujo, ¿sí? Sino que acá llegamos exclusivamente hasta el mes de marzo del 2025, pero convalidó tasas efectivas anuales en el orden del 58%. Y ahí nos empezamos a plantear y a discutir si fue o no fue una buena estrategia o una buena colocación, ¿sí? Tasas efectivas anuales del 58%. Uno se pregunta, ¿y en cuál va a ser la inflación de los próximos 12 meses? O sea, desde agosto hasta julio del año que viene, o desde julio este año hasta agosto del año que viene. Entonces nos empezábamos a preguntar si verdaderamente irá a ser un 50% y que nos esté quedando una tasa real en un año del 8% efectivo. O sea, eh, ¿fue premio o no fue premio, Fram? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos conviene? Eh, apuntar a que la inflación se va a estabilizar en niveles de 50, que es más o menos lo que estaríamos descontando, o quizás un poquito menos. O sea, quizás un poquito más debería dar la inflación para que nos convenga ir a tasa a cero, digamos. O nos quedamos o tomamos el 58% en tasa efectiva. Eh, si lo vemos contra el dólar oficial, también nos toca hacer una serie de cuentas similares donde eh, cómo lograríamos mejor cobertura contra el tipo de cambio siendo, por ejemplo, un importador. ¿Tomamos el 58% o eh, nos jugamos a una devaluación,
discreta del tipo de cambio en los meses que vienen. Eh, Son muchas preguntas sin respuestas donde posiblemente para que convenga el ser, lo vemos en el corto plazo, las inflaciones deberían estar dando bastante altas, altas en un contexto normal, más bien normales para nosotros, ¿sí? Alrededor del 3%. O sea, el mercado está descontando inflaciones del 3%, ¿sí? En los próximos meses. Eh, está complicado, ¿no? O sea, está complicado decidir, está complicado decidir. Si lograran romper esa barrera ahí dura del 3-4%, bueno, la tasa nos convendría, ¿sí? Eh, y si no, estamos ahí, estamos break even, como se dice. Eh, Claro, sí, una decisión complicada, ¿no? Es una decisión complicada. Por eso, bueno, justamente se arbitra ahí, se arbitra en esos niveles porque es donde está la, la decisión, digamos que está todo inventado, ¿no? No, no es que estamos descubriendo nosotros nada en esto. Pero sí, bueno, ahí, es duro la decisión. claro, ahí, bueno, hubieron algunas gestoras de fondo que lo vieron a esto como una debilidad, ¿sí? Piensen que prácticamente si yo me fuera a agosto, hoy estiré, es más, si lo vemos acá en mayo, está en 57, perdón, marzo, este punto, marzo es 57 tasa efectiva, está bien, no va a ser 57 directo porque no llego a los 12 meses, pero prácticamente si me fuera un año tendría 58-60%, ¿sí? De, de rendimiento. Un, hacíamos las cuentas, Fran, un crawling peg del 2% mensual me da un 27-28%, no llego a 30%, con lo cual tendría una tasa real positiva de casi el doble, no, no el doble, pero de bastante punto, sí, sí, el doble, prácticamente. Eh, es una tasa real muy alta, ¿sí? Para una inflación del 3% mensual, tendría una tasa del 43% anual y tengo 15 puntos de regalo en un año. Suena mucho, o sea, o está sobrando tasa o algo está faltando, ¿sí? Creemos que, por ejemplo, ser más 5 para un bono a un año es un regalo interesante. Tener una tasa real de 5 puntos por encima de la inflación. eh, a ver, si el gobierno pudiera hacer cero la inflación y yo tuviera 5 de premio de tasa real por un bono a un año, es una muy buena tasa. En un contexto normalizado, yo no sé si la tasa real podría estar a 5%. La tasa real debería estar a 2-3% y un ser más 5 me cubre bastante bien. ¿Por qué ponemos por las dudas ser más 5 empieza a servir? Porque para los flujos, y sobre todo a veces nosotros pensamos mucho en empresas, en donde yo compro stocks, compro insumos y tengo un crawling del 2 y quiero cubrirme a más largo plazo. Bueno, ser más 5 como es lo que está un poco hoy la curva, eh, es interesante. Quizás no voy a hacer el negocio financiero si se cumple el crawling del 2 o si se cumple inflaciones del orden del 3%. ¿Sí? Una inflación del 4% mensual nos está dando 50% de efectiva, ¿sí? Con lo cual, por eso ponemos acá, o el proceso de desinflación está puesto en duda o es demasiado premio ir para largo. Un segundo punto que nosotros vemos y creemos que estuvimos discutiendo bastante, y no hay consenso en el mercado, es que en septiembre, Fran, hay una montaña de pesos que vencen, hay una montaña de títulos que vencen en septiembre, y probablemente en esta licitación el Tesoro tomó casi todas las ofertas, porque eso fue otro, tomó más de lo que necesitaba y dejó muy poco dinero afuera, asumiendo costos financieros muy altos, como el que podemos ver, quizá para empezar a cubrir esa montaña de vencimientos que tiene el mes que viene. Sí, sí, ya hemos visto, exceptuando, bueno, el mes de julio, que lo comenté la semana pasada, donde no hubo superávit financiero,
por un tema de pagos de deuda en dólares, ¿sí? Entraron unos cupones, eh, pero sí vienen con buenos balances financieros, digamos, es decir, siempre vienen tomando más de lo que se vence, ¿sí? No fue la excepción esta semana y el punto clave es ese, no fue la excepción porque, bueno, convalidaron tasas bastante altas, ¿no? Para lograr ese punto eh, de superávit financiero. Eh, han hablado previamente desde el gobierno en qué se usa ese dinero. Eh, Se habló mucho de compra de dólares para justamente el pago de cupones, se habló de todo. Eh, pero bueno, está siendo caro, ¿no? Está siendo caro absorber esos pesos por ahora. Sí, sí, Eh, sí, y va a seguir probablemente. y probablemente sí. O sea, yo pareciera ser caro porque un 58% efectiva, que fue lo que salió la letra que vence en agosto del año que viene, es casi un 3,9 mensual. Y la inflación de julio es un 4. Quiere decir que es como que el proceso de desinflación se ameseta Mm. entre 3 y 3,5 para obtener una tasa real positiva de 8 puntos, que no es poco. Eh, hay algo que todavía no está arbitrado, sí. Y hay algo que o la demanda va a hacer que la tasa haga un pico, la demanda de fondos para el roleo de septiembre va a hacer que la tasa haga un pico solo por una cuestión, digamos, entre comillas, estacional, de exceso de demanda y no tanta oferta, porque si están faltando pesos, va a hacer subir la tasa, y podría ser ese el efecto o el proceso de desinflación se ve complicado. Sí, evidentemente acá está pasando algo, algo tiene que arbitrarse y es ahí donde nosotros ponemos el ojo de decir, esto es muy bueno para especular, si sale bien es un golazo de ganancia en términos reales. eh, pero cuidado porque no está exento de riesgo, sobre todo cuando uno mira los desarbitrajes de las tasas. Efectiva 58, Crowley al 2, 27 puntos, 28 puntos. Es demasiada la ganancia real en dólares que se tiene en un año si se dan esas dos pautas. Evidentemente, o la tasa tiene que bajar o vamos a tener que ver un salto no muy discreto, sino intermedio Sí, sí, sí. en el tipo de cambio. Sí, sí. Viene otra devalueta, hablando mal y pronto, ¿no? Firme. Otra devalueta firme. Eh, Exactamente, y es ahí es con donde esas relaciones, ¿no? Sí, sí. exactamente, ahí es donde algo está desarbitrado y nos parecía importante marcarlo, porque puedes, nosotros lo vemos y por ahí uno piensa, uno se tira en palomita a buscar ese rendimiento, pero bueno, no está exento de riesgo, hasta puede ser una buena alternativa para algunos clientes, el armado de sintéticos, en donde los futuros están todavía muy por debajo ahí, en donde uno compra tasa a una fecha y también compra la cobertura, o la vende, en este caso sería comprar la cobertura en dólares, y hacer una ganancia, una alta ganancia en términos de dólares oficiales. Así que bueno, las cartas están echadas, queda ver cómo sigue evolucionando. La semana que viene no hay licitaciones, si no me equivoco es la otra, para la letra que vence el 13 de septiembre. Habrá que ir viendo cómo evoluciona el mercado de tasas. Sí. Sí. Ahí, Robert, lo mencionaste también recién, y creo que también lo hemos mencionado en otros breaks, que en estas empiezan las licitaciones grandes, ¿no? Los vencimientos grandes, que son todo lo que reemplazó todo el tema del ECAPS, ¿no? Entonces empiezan a caer, lo mencionaste recién, empiezan a caer vencimientos muy grandes. Y ahí es donde, bueno, se va a ver las cinturas, si se quiere, la muñeca que tengan los muchachos del Mekong eh, para lograr rolear toda esa deuda, ¿no? Eh, Claro. si lo Eh, vemos el de ahora, por ahí faltó un poquito, pero bueno, vamos a ver cómo sigue después, ¿no? claro, buena parte de esos vencimientos antes estaban en el Banco Central y era más fácil de rolearlos. Em, Ahora es donde, bueno, habrá que empezar a ver todo ese proceso de desarme de pasivos remunerados, cómo lo puede afrontar el Ministerio de Economía y hasta dónde da o hasta dónde tensiona el superávit financiero que viene obteniendo el gobierno exitosamente. Sí, sí.
Era más fácil, pero también mucho más costoso. Hay que hacer esa aclaración. Era casi automático, pero carísimo. Entonces, Claro, bueno, exactamente. vamos a un punto donde por ahí cuesta un poquito más, pero no estamos convalidando tasas de 3 dígitos anuales, ¿no? Exactamente. Eso ha quedado muy en el pasado. Y bueno, vamos a ver cómo anda, ¿no? Cómo queda todo ¿Cómo, esto. cómo funciona? Un servicio a la comunidad, ¿a qué hora arranca la quali de Quali Colapinto? mañana, 11 horas. Importantísimo, carrera a las 10 el domingo. Bien, No voy perfecto. a tirar el chivo de donde se puede ver, ni tampoco voy a Bien, tirar el chivo de donde se puede ver con un parche en el ojo. bien. eh, Es para, importante no para dejarlo que, grabado. claro, no, sí, sí, no es complicado. Pero bueno, ya está, no solamente sube Argentina por contexto internacional, también tenemos buenas noticias y sube porque, bueno, tenemos nuevamente un piloto de Fórmula 1 en Fórmula 1, ¿no? Después de 23 años. Para los Así que tenedores bueno, de los CDR de Mercado Libre y Globan, sepan que han hecho un aporte a la comunidad bastante grande. sí, 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 Así que sí. bueno, si no hay Me dudas y incluyo, me consultas, incluyo. Es más, sí, yo también. hice una apuesta hace un tiempo de que si este muchacho ingresaba en Fórmula 2 compraba Globant y la tuve que cumplir porque ingresó en Fórmula 2. Menos mal que no aposté nada si ingresaba en Fórmula 1 porque me va a salir carísimo. Exactamente, sin lugar a dudas. Así que bueno, muchas gracias por estar en este viernes y bueno, los esperamos para la próxima semana. Muy buen fin de semana. Que anden muy bien. Adiós a todos.